hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Rix. La historia que estás por escuchar a continuación te va a resultar de lo más increíble e inverosímil. Una historia que pareciera haber sido sacada de la mente del mismísimo maestro de Rhode Island, H.P. Lovecraft. Pero, ¿quién soy yo para negar o afirmar su veracidad? Tan solo soy un escritor y amante del terror y eventos paranormales que ocurren en el mundo. Así que dejo al criterio de cada uno y cada una de ustedes si creen en esta fascinante historia o no. Al fin y al cabo, ya hay varios casos que hemos revisado en este canal que nos han demostrado, a pesar de lo disparatados que suenen, que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Así que, ¿quién sabe? De nuevo, nuestro tema de hoy no tiene nada. La historia como tal es más vieja que yo, pues fue contada en 1997 por vez primera, y no sería sino hasta eso del 2012 o el 2013 que se daría a conocer en América Latina gracias a YouTube y al Internet. En estos 10 años que han transcurrido, muchísimos creadores de contenido han abordado este tema, pero si lo desconoces, presta mucha atención, que de ser cierta, cambiaría nuestra percepción de este mundo y lo que hay bajo nuestros pies. Y no, hoy no me refiero a civilizaciones ocultas subterráneas, sino a algo muchísimo más aterrador que eso. En 1997, un hombre que se hizo llamar Mel Waters llamó al famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast, el equivalente yankee a La Mano Peluda aquí en México, programa al cual el auditorio llamaba y contaba sus experiencias extrañas de todo tipo. En esa ocasión, Mel afirmaba que él poseía un terreno ubicado en la colina de Manastash Ridge, en el estado de Washington. Según este hombre, en este terreno había un enorme agujero en la tierra, dentro del cual, durante años, antes de que él fuera propietario, los vecinos de Mel y los lugareños de este sitio habían asistido durante décadas para arrojar residuos, los cuales fueran difíciles de deshacerse de ellos, en el interior del agujero, tales como refrigeradores viejos, cascajo de las obras de construcción, muebles que ya no servían, cabezas de ganado que habían muerto y su carne no servía para nada, e incluso el hombre sospechaba que habían ido a tirar ahí a personas, o mejor dicho, cadáveres. Personas que habían desaparecido de la noche a la mañana sin dejar rastro, que no habían dejado cartas de despedida y tampoco le habían avisado a ningún familiar de su partida. Mel creía que algunas de estas personas se habían quitado la vida, arrojándose al interior del agujero, o en algunos casos más oscuros quizá, alguien les había quitado la vida por una venganza personal o algo parecido, y habían optado por arrojar el cadáver al fondo de ese agujero para deshacerse de toda prueba y quedar impunes por ese crimen. Literalmente, este agujero servía para propiciar el crimen perfecto, pues lo que caía al interior de este agujero, se decía, no volvía a ser visto jamás. Pero estas solo eran supersticiones de nuestro amigo Mel, lo referente a los cuerpos, pues en realidad parecía que este agujero en la tierra no tenía fondo, que era infinito, y era esa justamente la razón de la llamada al programa. ¿Que cómo lo sabía? Simple. Mel se había dedicado a investigar y realizar experimentos por su cuenta desde que se hizo con el terreno hacía unos meses, pues al convivir diario con este agujero, comenzaba a darse cuenta de que había algo extraño al respecto.
La primera sospecha de Mel sobre la profundidad del agujero era que, a juzgar por la cantidad de tiempo que los lugareños llevaban arrojando residuos de gran tamaño ahí, la basura ya debería estar bordeando la superficie del agujero, o por lo menos debería estar cerca de esta y debería ser visible por simple lógica. No obstante, cuando Mel iluminó con una de esas poderosas linternas para exteriores hacia el fondo del agujero, no se veía nada más que pura y densa oscuridad. Él creyó que vería restos de muebles, de chatarra y también, claro, restos descompuestos de animales que llevaban ahí décadas, pudriéndose a la intemperie. Pero no se alcanzaba siquiera a vislumbrar el fondo del agujero. Es más, la basura que supuestamente se encontraba en el fondo de este ni siquiera proyectaba su sombra sobre las paredes. Era imposible. En verdad parecía que ese era un foso sin fondo, literalmente. Así pues, para corroborar su hipótesis sobre la infinidad de aquel extraño agujero en sus tierras, Mel arrojó uno de esos botes de basura metálicos, los cuales son muy escandalosos cuando se les golpea, debido a su superficie de aluminio y a que son huecos. Pero grande fue la sorpresa de Mel Waters cuando arrojó el bote de basura de metal hacia el interior del agujero, y este jamás hizo ruido al caer. O sea que, o jamás tocó fondo, o tocó fondo, pero muchos kilómetros después, haciendo que para cuando cayera al fondo del agujero, el sonido era tan lejano que jamás llegó a oídos de Mel, quien estaba en la superficie, de pie, anonadado y muy confundido por lo que acababa de ver, o más bien, lo que no había escuchado. Pero Mel se aferraba a la racionalidad y se negaba a creer que hubiera algo paranormal dentro de aquel agujero. Por su cordura, así lo deseaba con fervor. Así que el hombre no se detuvo ahí, sino que decidió arrojar otra cosa al interior del agujero. Esta vez, ató una pieza de plomo de 500 gramos de peso a una cuerda que medía 15 millas, es decir, 24 kilómetros de largo, lo más que pudo comprar en su ferretería local. También en esta cuerda ató un medidor digital, el cual dejó de medir a los 80 metros de profundidad, pero la cuerda seguía y seguía bajando, sin tocar ningún fondo todavía. El aterrado Mel Waters se terminó sus 24 kilómetros de cuerda y aún así, su pieza de plomo no había siquiera tocado suelo firme. El agujero, sabemos entonces, tiene mucho más de 24 kilómetros de profundidad. Para que te des una idea aproximada de cuán profundo llegó esta pieza de plomo, sin siquiera acercarse al fondo del agujero, es más o menos la distancia que existe entre el Ángel de la Independencia y la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Así de profundo es el agujero de Mel Waters. Por eso, cuando aventó el bote de basura, no escuchó nada. ¿O tú has escuchado, si vives en Iztapalapa, alguna vez algo que haya ocurrido en el Ángel de la Independencia? No, ¿verdad? Pero cuando Mel realmente se horrorizó y dejó de hacerse, como decimos en México, pajas mentales sobre que no había nada sobrenatural respecto al agujero en su terreno, fue cuando uno de sus vecinos arrojó al interior del foso el cuerpo de su perrito, el cual había fallecido. Y como no tenía dónde enterrarlo, pero tampoco quería cremar el cuerpo, Mel le dio permiso de arrojar allí el cuerpo de su mascota fallecida. El perro, al día siguiente, apareció corriendo como si nada hubiera pasado en el jardín del vecino. No era un fantasma, no era una aparición. El perro había vuelto a la vida.
Nadie sabía qué había ahí debajo, pero fuese lo que fuese, había traído de vuelta a la vida al perro de este vecino. ¿Por qué no ocurrió con las vacas y las supuestas personas que habían sido arrojadas ahí antes? Es un misterio. O quizás sí ocurrió, pero nadie se dio cuenta. En fin, este fue el último suceso que Mel Waters narró en el programa de Coast to Coast en 1997. Y si bien era un caso interesante y curioso, ahí hubiera quedado la cosa, convirtiéndose en una llamada más al famoso programa radiofónico estadounidense. De no ser porque alguien escuchó la llamada de este hombre. Alguien que estaba interesado en que esta información no saliera a la luz, pero ya era demasiado tarde, pues había sido presentada a nivel nacional en un programa sumamente conocido. Aún así, debían frenarlo antes de que alguien se aventurara al lugar. Este alguien que quería evitar que el pueblo estadounidense supiera sobre esta anomalía extraordinaria en Washington era nada más y nada menos que el Big Brother, el hermano mayor por excelencia. ¿Cuál otro sino el mismísimo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica? Mel volvió a llamar días después y narró horrorizado e impotente que después de su primera llamada a Coast to Coast, el ejército había acudido a su propiedad. Había marcado un perímetro alrededor del dichoso agujero y prácticamente se habían apropiado de esta porción de su terreno. Además, según contó el hombre en esta segunda llamada al programa, los militares lo habían amenazado con plantarle drogas en su tierra y acusarlo de narcotráfico si osaba a hablar sobre aquel tema con cualquier otra persona en el futuro. Pero como Mel no se dejó intimidar y denunció las amenazas y el chantaje del que estaba siendo víctima por parte de los uniformados, un par de días después de esta segunda llamada, el ejército lo despojó de la totalidad de sus tierras, ya no solo de la parte en la que se encontraba el agujero. Eso es lo que se sabe con certeza del caso de Mel Waters. Pero obviamente, las especulaciones y las versiones de la gente sobre qué ocurrió después no se dejaron esperar. Y como toda su comunidad sabía sobre lo que había pasado, los chismes y los rumores comenzaron a circular, extendiéndose años después a través del internet. Se decía que Mel recibía $250,000 estadounidenses al mes en su cuenta bancaria, depositados por el mismo ejército de los Estados Unidos. Además, como Mel desapareció de Washington después de esta segunda llamada a Coast to Coast, comenzó a decirse que el hombre había sido trasladado a Australia y ahí se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. Apenas viene la parte más aterradora de este caso, pero antes de hablarte de ella, quiero pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te gusta mi forma de narrar historias. Sígueme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, para consumir más de mi contenido. Si deseas adquirir mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, el link para que compres tu ejemplar está en la descripción del video, así como el link a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres que narre tu experiencia paranormal, mándamela a necronomiconrelatos@gmail.com. Ahora, sigamos con la historia de Mel Waters. En el año 2000, Mel Waters reapareció en los Estados Unidos y contó una actualización aterradora sobre su disputa con el tío Sam respecto a sus tierras. Según contó el hombre, se encontraba en los Estados Unidos resolviendo unos asuntos personales, y al parecer, en cuanto el gobierno se enteró de que un tal Mel Waters había aterrizado en la hermosa América, no se hicieron esperar para mostrarle su descontento. Tras corroborar que se trataba del famoso dueño del agujero infinito en la Tierra, en Washington, una camioneta con agentes del gobierno se le acercó a Mel en la calle
y le dijeron que necesitaban una declaración suya. Conociendo su difícil situación, Mel abordó la camioneta de buena gana, pero después de eso, ya no recordaba nada. El hombre despertó en un callejón de San Francisco. Al parecer le habían dado una tunda, pues le faltaban varios dientes y tenía moretones por todo el cuerpo. Durante su estadía en su país natal, Mel fue llamado a una reserva indígena para que examinara un agujero que había ahí, el cual, según le habían dicho, compartía muchas similitudes con el que había en sus terrenos, según lo que narró en Coast to Coast en 1997. Mel acudió al sitio, y el agujero que había ahí era incluso más enigmático que el que él había descubierto en sus tierras en Washington. El agujero de Mel, a simple vista, era solo un agujero más en medio de la tierra, formado por la erosión y el paso del tiempo. Un socavón común y corriente, de no ser, claro, por el hecho de que parecía ser infinito y que contaba con la capacidad de revivir a algunos seres que eran arrojados en su interior. Pero este segundo agujero, que se encontraba en la reserva indígena al que le habían llamado, daba el aspecto de ser un espacio artificial, pues las paredes del agujero no eran de piedra, sino de metal, brillosas y sólidas. Además, sobre la superficie metálica de las paredes del agujero, había una sustancia que parecía ser hielo, el cual estaba pegado al metal. Mel quiso tocarlo, pero de inmediato lo retiraron. Los presentes le explicaron que no sabían qué era esa sustancia, pero no era hielo, a pesar de parecerlo, pues este no enfriaba, sino que por el contrario, era tan caliente que quemaba la piel al tacto, y además contaba con la habilidad de absorber la humedad del objeto que lo tocara por completo. Quizá de esta forma permanecía congelado, en un estado sólido, a pesar del tiempo y del calor que hacía en el lugar, pues un intenso calor emergía de este agujero en el suelo. De todos modos, Mel retiró un poco del material con un tubo y lo colocó con cuidado en un recipiente de vidrio para llevarlo a casa. Curiosamente, este hielo nunca se derritió, a pesar de que él no lo metió al congelador ni nada. Cuando se lo mostró a un amigo suyo, el amigo, interesado en ver cómo reaccionaba este misterioso y desconocido material, se lo llevó a su casa y, estando ahí, lo dejó en la estufa de leña de su cabaña. El resultado: la cabaña entera se derrumbó, según dedujeron, porque el pequeño pedazo de aquel hielo caliente había absorbido la humedad de la madera de toda la cabaña por completo, prácticamente pudriéndola en cuestión de horas y ¡pum!, cabaña abajo. Debido a la reacción de este material, Mel regresó al sitio donde estaba este agujero en la reserva indígena, y esta vez llevó el experimento más allá. Lo que hicieron fue bajar a una oveja por este agujero recubierto por aquel extraño metal y el hielo caliente, el cual sí generaba una fuente de calor por sí mismo. Cuando subieron de regreso a la pobre oveja, ésta ya no respiraba. Por fuera parecía estar intacta, como si estuviera dormida. El terror los golpeó en la cara a todos cuando abrieron al animal y descubrieron que su interior estaba cocido, como si la hubieran metido en agua hirviendo, además de que sus órganos estaban fusionados en una bola amorfa y asquerosa de carne que tenía el aspecto de un tumor enorme y nauseabundo, humeante y pestilente. Pero la cosa no acababa ahí, no señor. Cuando los curiosos abrieron el tumor, de su núcleo emergió un ser que estaba completamente vivo, pero fuese lo que fuese, no era ningún animal ni un ser humano. Era un engendro aberrante, que lucía como un bebé deforme,
con ojos azules refulgentes. Esta cosa fue eliminada al instante y arrojada de vuelta al agujero, y nadie más quiso investigar al respecto de este segundo agujero que se encontraba en la reserva indígena. Se desconoce la ubicación exacta de este y cuál sea su estado actual, pero yo personalmente espero que jamás lo encuentren, pues este segundo agujero sí que era cosa de otro mundo, y quién sabe quién lo construyó o qué yace al fondo de este. La ubicación exacta del agujero de Mel tampoco se conoce como tal, pero como Mel mencionó el sitio en donde vivía cuando llamó a Coast to Coast en 1997, los entusiastas del caso han logrado determinar las coordenadas del lugar, las cuales son las que estás viendo en pantalla. Si uno ingresa estas coordenadas en Google Maps, aparecerá un campo en el cual se aprecia una mancha negra sobre el relieve, el cual se dice es el famoso hoyo de Mel. De hecho, aparece la referencia Mel Waters Hole, el agujero de Mel Waters. Mel no pudo volver a hacerse de vuelta con sus tierras, y desde hace más de 20 años que éstas se volvieron propiedad del gobierno. Los curiosos que creen haberlo encontrado y que se dirigen al sitio dicen haberse topado con una impresionante presencia militar en el lugar, así como con vallas y señalamientos de prohibido el paso. Entre estos curiosos, supuestamente, se encontraba un equipo de televisión que quería hacer un reportaje del sitio y narraron su experiencia, pero no pude encontrar información al respecto de este episodio. Lo que es seguro es que si los militares yanquis se hicieron con ese terreno y no han salido de ahí desde hace más de 20 años, es porque algo hallaron al fondo del agujero de Mel, y sea lo que sea, lo están estudiando. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya al fondo de este foso sin fondo? Comenta tu opinión abajo en los comentarios del video. No olvides compartir y dejar tu like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Si quieres adquirir tu ejemplar de mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está abajo en la descripción, así como el link a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres que narre tu experiencia paranormal aquí en el canal, no dudes en mandármela a necronomiconrelatos@gmail.com. Esto fue el Grimorio de Rix y el enigma alrededor del hoyo de Mel. Nos vemos en la oscuridad.